Tips para mentorizar. Trucos y sugerencias para personas que vais a acompañar, que vais a mentorizar a esas personas que traen ideas y proyectos nuevos. En primer lugar, a mí esto me parece esencial, la presencia. Es importante estar muy presentes y estar atentos a eso que irradiamos y a eso que transmitimos, ¿vale? Para ello es esencial estar en un estado de escucha activa, no solo escuchando más o menos, sino realmente captando las necesidades de la persona que tenemos delante. No solo lo que dice, sino lo que percibimos, ¿no? Lo que le entusiasma, lo que le da miedo. Bueno, detalles que si nos dice diversidad de información que podemos captar cuando estamos en ese estado de escuchar con completa atención. Por otro lado, las preguntas son una herramienta básica de la mentoría, tanto las preguntas abiertas como las preguntas cerradas. Las preguntas cerradas como para encaminar y enfocar, pero ojo con dirigir en exceso, y las preguntas abiertas para suscitar y generar esa reflexión que necesitan a veces para avanzar. Es muy importante, junto con la escucha y las preguntas, la técnica de reformular. Es decir, yo puedo escuchar lo que está diciendo la persona a la que mentorizo y brevemente puedo hacer un resumen con mis palabras para asegurarnos de que he entendido exactamente lo que está expresando. A veces escuchamos con filtros que hace que no escuchemos lo mismo de lo que ha sido dicho o de lo que interpreta la otra persona delante, ¿vale? Esto es una técnica muy interesante también. Entonces, con esto quieres decir que si he entendido bien, y entonces aquí nos aseguramos de que la comunicación y la conexión sea precisa y hayamos entendido con precisión lo que nos está diciendo la otra persona. Es muy importante compartir experiencias al mentorizar y tener mucha experiencia o haber tenido experiencias variadas. Hablar siempre desde la experiencia es enriquecedor, sin aconsejar en exceso, por supuesto. Y este es el siguiente tip, ¿no? El sugerir, el decir, bueno, yo veo esto, bajo mi experiencia esto, pero la decisión siempre, la última decisión es de la persona que va a desarrollar el proyecto. Lo he dicho antes también, he mencionado generar reflexión, esto es básico. Y también ayudar al mismo tiempo a abrir, a generar reflexión, nuevas ideas y nuevos caminos a explorar, y al mismo tiempo ayudar a ordenar y encaminar a veces cuando puedan tener más caos o cuando no vean muy claro, acompañarles a volver a encontrar el camino o ordenar las ideas. Es importante también el dar una opinión clara y honesta y mostrarse, ¿no? Aportar la visión propia del proyecto, pero siempre con ese equilibrio. Creo que la palabra equilibrio es importante, no intervenir demasiado, no es nuestro proyecto. Estamos acompañando a una persona que haga su camino. Otras claves importantes: respeto, creatividad, eso también puede ayudarles a las personas que acompañamos a encontrar nuevas puertas, tolerancia o paciencia, capacidad de adaptarnos, ¿sí?, ante las necesidades de la persona, ante las personas que pueden ser muy diferentes entre ellas, y importante, identificar las prioridades. ¿Cuál es la prioridad en este momento? Al mismo tiempo, compartir aprendizajes y experiencias y no solo los éxitos. Aportarles también nuevas perspectivas y puntos de vista. Quizás el abrirles opciones que no contemplaban, ¿no? El ofrecerles informaciones importantes, y luego también puede ser útil y valioso para ellos el ofrecerles o el apoyarles con nuestra red de contactos y orientarles a personas especialistas en ciertos campos o personas que pueden serles útiles, personas y entidades que les pueden ser útiles en sus proyectos.
Importante contrastar y pedir feedback. Y básico, mantener la confidencialidad. Esto es importante. A su vez, es importante también el tener claridad en la sesión y definir al principio de qué se va a hablar, qué vamos a hacer hoy en la sesión, y luego al final hacer un resumen de lo hablado y poner pautas como próximos pasos a dar, qué va a hacer la persona en las próximas semanas, días, para avanzar en su proyecto, y así abrir y crear, reflexionar conjuntamente y también ordenar y aterrizar y poner como esas pautas para la acción y para avanzar.